nombre es Brailin Batista de la Rosa, soy estudiante del Politécnico Profesor Plinio Rafael Martínez, Departamento de Informática y Tecnología, quinto de secundaria, sección A. En este video les estaré hablando sobre lo que es un administrador de base de datos. Este video será presentado al ingeniero Jonathan Rosario. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es un administrador de base de datos? Un administrador de base de datos profesional que administra la tecnología de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos y tecnológicos científicos, al igual que también de inteligencia de negocios y legales de base de datos. La calidad de datos y sus tareas que se le incluyen son las siguientes: implementar, dar soporte y gestionar bases de datos de corporativas, al igual que también crear configuración de bases de datos relacionales, diseñar el despliegue del monitoreo de los servicios de base de datos, diseñar distribución de los datos de soluciones de almacenamiento, garantizar la seguridad de la base de datos, realizar copias de seguridad, llevar a cabo recuperación de desastres, que haga cualquier tipo de usuarios, entre otras cosas. Integridad de los datos. El término de integridad de los datos se refiere a la correctitud y completitud de la información en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencias, también se puede insertar update en la integridad de los datos de almacenamiento. Puede ser de mucha manera, o sea, puede ser diferente, como por ejemplo duplicar los datos, que eso suele pasar mucho, cosas que no pueden suceder, ya que debe de ser un dato por persona, o en una empresa si tienen alguna información no puede estar duplicada, al igual que también datos faltantes. No puede haber datos faltantes, por lo que el dato será incompleto. Datos alterados, no puede tener datos de más. Y por último, los datos no pueden ser incorrectos, es decir, que todos los datos que posea tienen que ser datos que sean reales. Al igual que también tenemos que tener en cuenta lo que es la inspección regular sobre los datos, ya que a veces no nos damos cuenta de algunos errores, ya sea una falta que tenga, entre otras cosas. Cuando hablamos de inteligencia de negocio, nos referimos a lo que es al conjunto de estrategia, aplicación de datos, producto técnico o tecnológico, arquitectura técnica, los cuales están enfocados en lo que es también la administración, la creación de conocimientos sobre el medio, también los análisis de los datos existentes, una organización que debe de ser veraz de la empresa, etcétera. Sé que quizás nos preguntamos qué es businesis. Cuando hablamos de businesis nos estamos refiriendo a lo que es el conjunto de métodos, técnicas a través de las cuales se pueden transformar datos o convertir información entre estables de las empresas. Bien, ahora procedemos con lo que es servidor de base de datos. Tomando en cuenta que hoy en día casi todas las utilizaciones de base de datos es algo fundamental a nivel internacional, por lo que cualquier aplicación y por lógica también
su uso ha extendido en las empresas, que es algo muy común. Tanto oficina como también online, las aplicaciones web y de escritorio la usan para escribir y modificar la recuperación de información, ya que es de una forma más rápida y mejor. Al comenzar a trabajar con bases de datos, nos enfrentamos a un concepto nuevo, el cual se conoce como también lo que es los servidores de base de datos, que lo vamos a ver más a lo siguiente. Bien, para resumir, un servidor de base de datos provee un servicio de base de datos a otro programa u otra computadora, como es definido por el modelo de clientes, servidores. También puede hacer referencia, en lo que es aquella computadora de servidores dedicada a la ejecutación, esos programas presentados en el servicio, etc. Motores de base de datos. Entre los motores de base de datos está lo que son Oracle, MySQL, MongoDB, Cassandra. También está IBM, SQL Services, entre otros. Bien, hasta aquí llegó mi video, espero que le haya gustado. Le dejo una pequeña frase de reflexión. Nos vemos en el siguiente video.